Bienvenidos todos. Welcome everyone. As previously announced, this event will be held in Spanish, but if you want to ask a question in English, you're very welcome to do so. Bienvenidos a este evento del Centro Katz de la Universidad de Chicago. Es parte de la serie de seminarios de este otoño titulada México Cambia 2018-2024. Nuestra invitada el día de hoy es la doctora María Amparo Casar, actualmente presidenta ejecutiva de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Es doctora en Ciencia Política por la Universidad de Cambridge en Inglaterra. Fue por muchos años profesora investigadora del CIDE en la Ciudad de México. Es autora de múltiples libros de investigación y además es una destacada analista política. La doctora Casar nos platicará por media hora, 35 minutos, y luego tendremos una sesión de preguntas moderadas por mí. Le damos entonces con mucho gusto a la Universidad de Chicago y al Centro Katz la bienvenida a María Amparo Casar. María Amparo. Muchas gracias, Emilio. Qué gusto estar contigo después de tantos años y muchas gracias al Centro Katz, a la Universidad de Chicago. Hola, Mauricio Tenorio, por ahí te veo, también compañero del CIDE. Y bueno, empiezo porque no tenemos mucho tiempo. Entiendo perfecto inglés, hablo inglés. Saqué el doctorado en Cambridge, así que, pero me siento más cómoda hablando en español. Creo que el Centro Katz y el Centro, el Centro de Estudios sobre México nos hace a los invitados una pregunta muy interesante y muy pertinente. Y digo muy interesante porque a 5 años de gobierno creo que ya tenemos suficientes elementos para responder esta pregunta de México cambió o no cambió. Y también creo que es pertinente porque con una sucesión presidencial en puerta, inéditamente temprana para el caso del sistema político mexicano, me parece que es crucial reflexionar de cara a estas elecciones qué quieren la mayoría de los mexicanos y brindar la información necesaria para tomar una elección informada, ¿no? Queremos continuar con eso que hubiese llamado Daniel Cosío Villegas el estilo personal de gobernar, que yo creo que es mucho más que un estilo, pero ahora lo diré, o de plano dar un giro de profundidad al tipo de ejercicio del poder y al tipo de políticas públicas implementadas durante estos 5 años y lo que viene en el último año de gobierno, que creo que será un último año de gobierno muy distinto a lo que conocíamos antes. Yo me gustaría partir de dos premisas y una tesis. La primera premisa sería que aun cuando el aprecio por la democracia ha disminuido, algunos la llamarían pues la recesión global de la democracia, sigue siendo una mayoría la que piensa, incluso en México, y a pesar de que hayamos bajado en ese aspecto en el latinobarómetro, pero sigue habiendo una mayoría que piensa que la democracia es la forma de gobierno mejor en el sentido de que provee los mecanismos de una solución institucional negociada, pacífica, para resolver las diferencias que necesariamente existen en una sociedad. La segunda de la que parto es que con algunos tropezones, e incluso diría con algunos retrocesos, México venía avanzando en el fortalecimiento de su democracia, aunque aun cuando no hubiésemos llegado al punto en el que se pudiera hablar de una democracia robusta. ¿Por qué? Porque México no podía y no puede preciarse de haber conseguido un Estado de Derecho relativamente sólido y de instituciones suficientemente fuertes para contener virajes que ya considerábamos superados, ¿no? Entonces, hay menor aprecio por la democracia, pero seguimos creyendo en ella. Segunda premisa, con tropezones veníamos en una línea, digamos, ascendente de fortalecimiento de la democracia. Y la tesis que quiero plantear, que quiero sostener, y lo van a deducir muy rápidamente,
es que los avances que se habían venido logrando no solamente se han detenido, sino que ha habido una regresión en esos avances de las últimas 3 décadas. Soy de las personas, ahí lo planteo de inicio, que pienso que las democracias siempre tienen retos, pero hay grados y hay momentos en el tiempo en que estos retos se acrecientan y momentos en que se apaciguan, son menos focos rojos. Aún en democracias tan consolidadas como la de Estados Unidos, como vimos con Trump, o Gran Bretaña, como vimos con Boris Johnson, pero hay veces que hay mayores retos. En el caso de México, muchos de los retos democráticos existían antes de que llegara López Obrador al poder, antes de que llegara la nueva administración. Menciono solamente 4: un sistema de administración y procuración de justicia, pues francamente fallido, una desigualdad demasiado marcada, tanto en términos económicos, en términos, digamos, de ingresos, como, y me importa mucho esto, de acceso a los derechos fundamentales, esos que ponemos en la Constitución. 4, niveles de corrupción y tolerancia hacia estos dos fenómenos que a mí me parecen inadmisibles. Todo esto es previo a la llegada de López Obrador, y una cultura de la legalidad del mexicano bastante pobre. Desde que se escribió hace muchos años, hace 50 años, sobre la democracia en México, esta parte de la cultura de la legalidad, francamente y con mucha pena lo digo, pues no hemos avanzado prácticamente nada. Y menciono solamente estos 4 retos a manera, digamos, de ejemplo, pero sobre todo para dejar claro mi posición de que no pienso que vivíamos en un idilio democrático antes de que llegara López Obrador, ni un idilio de Estado de Derecho antes del cambio de gobierno del 2018. Lo que estoy planteando es que, además de los problemas que acabo de identificar y que siguen tan vigentes como en el 2018, ahora se añaden otros que creíamos superados. Muy en particular se añade el del retroceso democrático. Y lo que quiero hacer en esta conversación con ustedes, en esta plática, para contestar la pregunta que da pie al seminario, quiero tomar como punto de partida el status quo al 18, ¿sí? Y ver qué ha pasado en estos 5 años. Y identifico 5 o 6 cambios que creo que vale la pena. Creo que cada uno de ellos daría para una conferencia completa, pero creo que vale la pena cuando menos enunciarlos en este tiempo. La primera que me preocupa muchísimo es que en las décadas pasadas, México, acuérdense que llegó muy tarde a este fenómeno de los gobiernos sin mayoría, hasta 1997, cuando vemos Brasil, Argentina, Colombia, Venezuela, pues todos habían experimentado gobiernos sin mayoría para el partido del presidente. México hasta el 97 llegamos a eso. Bueno, de entonces para acá se había instaurado una serie de prácticas que yo diría eminentemente democráticas. ¿Cuáles son estas prácticas que hoy echo en falta? Primero, la deliberación y la negociación, ¿sí?, contra la imposición. Poco a poco, y te diría que incluso antes de la alternancia, se fue instalando la práctica de deliberar entre los grupos parlamentarios y de negociar las iniciativas, tener agendas más plurales, etcétera, particularmente en el Congreso. Y eso lo cambiamos a mis iniciativas no se les mueve una coma, ¿sí? Entonces, les doy algo que a mí me parece muy ilustrativo, lo comentaba hace un rato con gente de la organización. Estamos en la antipolítica, ¿sí? Un presidente que en 5 años no se ha reunido una sola vez con la oposición, con los grupos de oposición
en la Cámara de Diputados, que tienen la mitad de la Cámara de Diputados. No se ha reunido una sola vez. Con ellos me parece que ya es revelador de una actitud muy poco democrática. La segunda práctica democrática que se ha abandonado es la inclusión y se ha cambiado por la de la exclusión. De inclusión y exclusión de qué, más allá de la parte social de la que ya les hablaron otros speakers aquí, digo, de las vías de participación que venían abriéndose. Y aquí les digo, otra vez, más allá de todos los defectos, corrupción, impunidad, ilegalidad, etcétera, de los gobiernos anteriores, por ejemplo, las personas que estamos en la academia o que estamos en la sociedad civil, teníamos la oportunidad de interlocución con pues prácticamente el gabinete o las personas encargadas de ciertas políticas públicas, y podíamos hablar con ellos, proponer, hacer diagnósticos, enviarles. Había unas vías de comunicación y estas simplemente se han cerrado. Se cambió la inclusión por la exclusión. La tercera práctica que he hecho de menos es la tolerancia. Hay ahora, lejos de haber tolerancia, hay intransigencia, ¿sí? La tolerancia desde a la crítica, ¿sí? Hasta aquellos que no tienen afán crítico, sino simplemente propositivo, y hay simplemente una intransigencia. Tiene que ver mucho con la inclusión, exclusión de la que estaba hablando. La otra, la pluralidad de visiones contra el dogmatismo, o sea, contra lo que es concluyente, es doctrinal, es imperioso, es incuestionable, es indiscutible, es indubitable, ¿no? Que es lo que caracteriza al dogmatismo, ¿no? Esta idea de lo dogmático no necesita pruebas contra el pensamiento, digamos, y acompañado del diálogo racional. Entonces, aquí hay mucho dogmatismo y nada de, digamos, pues, pensamiento abierto, liberal, no sé cómo decírselos. Y el último es la polarización, que hace tiempo que no veíamos, en contra de la búsqueda de puntos de encuentro, o para buscarle un antónimo a la polarización, la contemporización. Aquí hay nosotros versus los otros. Creo que se puede probar muy fácilmente. Leí el otro, bueno, estaba en un seminario el otro día y dábamos el siguiente ejemplo. Mientras hace 15 años la mayor parte de la población en sus opiniones estaba, si pongo un eje de izquierda a derecha, el 46% estaba en los lugares 4, 5 y 6. Ahora ese 46% está en los extremos, ¿sí? Entonces sí tenemos unos niveles de polarización altísimos, ¿sí? Entonces, hoy hemos regresado a las prácticas poco democráticas de esto: imposición, exclusión, intransigencia, dogmatismo y polarización. Y pues estamos instalados en eso que yo llamo la antipolítica. El segundo cambio que quiero compartir con ustedes y saber sus opiniones es que después de décadas de reformas por acotar el poder ejecutivo, que era lo que nos diferenciaba de otros países más democráticos, incluso en América Latina, tratar de acotar eso que llamábamos las facultades constitucionales y las metaconstitucionales del poder ejecutivo, hoy se está volviendo con cierto éxito, yo diría bastante éxito, a la concentración y a la centralización del poder. Lo que creo que hoy estamos viviendo, constatando, es un intento sostenido por la vía legal, por la vía ilegal y por la vía extralegal, de concentrar el poder otra vez en manos del Ejecutivo, a expensas no solo de los otros poderes, sino de los otros poderes, de los órganos autónomos, de los contrapesos no institucionales, como son los medios, las organizaciones empresariales,
las científicas, las artísticas, las académicas, etcétera, y desde luego la sociedad civil. Esta idea del principio liberal de un gobierno acotado, de un gobierno limitado, de un gobierno con bridas, como los caballos, está siendo francamente minado. El acoso a los contrapesos institucionales y no institucionales está presente, está vigente. Lo vimos ayer, ahora les comento, lo vimos esta mañana en las mañaneras del presidente, pero se está haciendo por distintas vías. Está por un lado la vía del estrangulamiento presupuestal a aquellas secretarías o dependencias del gobierno federal que no son prioridad para el presidente López Obrador. Está por el lado de la disminución de recursos a el Poder Judicial y desde luego a los órganos autónomos. Una segunda vía es la cooptación vía nombramiento, ¿sí? La CNDH pues es unipersonal, aunque tiene un consejo consultivo, pero ahí se nombró no solamente una persona que no tenía experiencia, que no tenía los requisitos, por eso digo de la vía también ilegal, que no tenía ni siquiera los requisitos para ocupar ese puesto. Y ayer nos amanecimos, no sé qué tanto sigan ustedes las noticias, pero con una carta de los 6 integrantes del Consejo Consultivo de la Comisión de Derechos Humanos renunciaron con una carta abierta pública porque la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos no les permite hacer su trabajo, no les permite hacer las observaciones que tienen que hacer de abuso a la autoridad, y ayer tuvimos una renuncia en masa. La tercera vía es el dañar la reputación y las amenazas públicas por parte del presidente, otra vez a instituciones, otra vez a órganos autónomos constitucionales, otra vez a los medios y otra vez a la sociedad civil. Se hace muy difícil trabajar en este ambiente. La otra es recurriendo pues a cuestiones que son ilegales, como digo, nombramientos que no se apegan a la normatividad, decretos administrativos que contradicen la Constitución, estos executive decrees de los que se habla tanto en los Estados Unidos, pues aquí eran pocos, ¿no? Sí se hacía uso de la facultad reglamentaria, pero se ignoran francamente los límites de la ley. O sea, la Constitución no es para López Obrador un principio fundante. Y finalmente, la otra vía es el ejercicio altamente discrecional del poder presupuestal, pero voy a regresar a ese punto. El tercer cambio es el desprecio abierto a la ilegalidad basado en la idea de que por encima de la ley está la justicia y el bien común, que es el bien del pueblo. De nuevo, les digo, no es que los gobiernos priistas y panistas hubieran sido un modelo de legalidad, pero la toma de decisiones al margen de la ley y la recurrencia a decretos administrativos se ha acrecentado cuantitativamente a niveles que no habíamos visto antes. No me da tiempo de mostrarles una gráfica, pero les digo y les mando con Emilio, en estos 5 años de gobierno que llevamos, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad en contra del Poder Ejecutivo han crecido 300%. 300%. ¿Sí? Los amparos se cuentan por miles, no puedo llevar una base de datos de esto, pero tenemos lo que los abogados llaman pues un gobierno subyúdice, en donde las principales medidas de política pública o de cambios en la legalidad están controvertidas en la Suprema Corte de Justicia. Eso no lo habíamos visto durante los primeros 4 años que tenía un presidente de la Suprema Corte de Justicia, digamos, a modo. Lo que se hizo básicamente fue procrastinar, esto es dejar archivadas todas las acciones y controversias constitucionales que ahora se han empezado a resolver, pero prácticamente les puedo decir que los principales proyectos de López Obrador están
controvertidos en la Corte. Y ejemplos, pues, hay de verdad decenas, ¿no? Desde la emisión de un decreto muy al principio del sexenio, en donde por escrito se pone al secretario de Hacienda, entonces creo que todavía estaba Esquivel Emilio, se pone al secretario de Hacienda y a la secretaria de Educación que se debe de dejar sin efecto las prácticas y políticas públicas, estoy citando, que se deriven del artículo 3º constitucional, porque el presidente juzga que es inconveniente e injusto que se opere la reforma educativa que se pasó durante Peña Nieto. O sea, no puedes escribirle eso y dejarlo en papel, ¿sí? Que se desobedezca a la Constitución, ¿sí? Desde eso, pasando por la Ley de Energía, que también viola los principios constitucionales, hasta otras cosas que pues no son motivo que le importe demasiado a la gente, pero entregar el 80%, o sea, 8 de cada 10 contratos en México de parte del gobierno, de parte de la Administración Pública Federal, se dan por adjudicación directa, ¿sí? Cuando la Constitución dice que solamente por excepción, y 8 de cada 10 se dan por adjudicación directa. Y bueno, pues pasamos por clasificar como seguridad nacional la construcción de un ferrocarril o utilizar el 20% del presupuesto en partidas que no fueron aprobadas por el Congreso. 20% de 9 billones de pesos, pues es una lana, ¿sí? Creo que en este punto tendría yo que agregar los retrocesos en la seguridad jurídica y en la certidumbre a la propiedad privada a través de medidas punitivas. Les digo 3, 2 de ellas ya fueron fueron declaradas inconstitucionales, que son la ley de extinción de dominio, que esto quiere decir que te expropian bueno, no te expropian, te acusan de un delito, te quitan tu casa, la venden y después, si sales inocente, te dan el dinero por el que la vendieron, ¿no? Pero antes de ser juzgado, te quitan tus bienes. La segunda, que eso lo echó para atrás la Corte, la segunda es que quiso el presidente equiparar el fraude fiscal con crimen organizado, ¿sí? También lo declaró improcedente la Corte y finalmente lo que hizo fue ampliar los supuestos en la ley para la prisión preventiva y esto se ha traducido en una cantidad de abusos inimaginables, ¿no? Esta no ha sido echada para atrás por la Corte. Entonces, tenemos un conjunto de ilegalidades. Realmente estaba difícil superar la marca de Peña Nieto, pero se superó. El cuarto cambio, la pérdida de capacidades institucionales y de capital humano que equivalen, acabamos de sacar un estudio, está circulando una parte de ese estudio a manera de artículos de divulgación en la revista Nexo, pero que es el desmantelamiento del Estado. Bueno, el desmantelamiento diría más bien de la administración pública. Y aquí no estoy hablando de los órganos autónomos, ni de su debilitamiento, ni de su desaparición, sino únicamente de la administración pública federal, con la excusa de acabar con la corrupción y de instaurar lo que llama López Obrador la austeridad republicana. Puedo mostrarles que las dos son un mito, no se ha ahorrado un peso, tenemos el presupuesto más grande de la historia y tenemos un gobierno que se atreve a decir que lo que se necesita para gobernar es 10% de capacidad y 90% de lealtad. Un gobierno con esas características simplemente no puede diseñar ni implementar tampoco políticas públicas medianamente solventes. Creo que el abierto desprecio por el conocimiento y la negativa a debatir con los especialistas alternativas de solución o a tomar modelos de la política o la economía comparada se ha traducido en un desempeño económico y social, quiero subrayar social, muy por debajo, ya no digamos de las promesas de López Obrador, sino de lo que pudo haber sido. Quinto cambio es el enorme retroceso en transparencia y rendición de cuentas.
Tres ejemplos que no dejan lugar a dudas. El primero, ya me referí en algún sentido a él con la captura de los órganos autónomos, en este caso el INAI, que no ha sido capturado, pero el INAI tiene a 7 comisionados, se llaman, que tienen que ser nombrados a propuesta del presidente, aprobados por el Senado, y luego, si lo aprueba el Senado, el presidente tiene derecho de veto. Bueno, ya se había dejado sin completar ese instituto porque el presidente considera que no sirve para nada, y así siquiera nos ahorramos un sueldo o 2 cuando faltaron 2 comisionados. El problema llegó a cuando faltaron 3 comisionados, porque entonces ya no había quórum para que pudiera sesionar el Instituto de Transparencia, ¿sí? ¿Y qué es lo que ocurrió? El presidente se decidió que iba a vetar los nombramientos o que no iba a mandar las ternas, y se quedó sin operar 146 días. Sigue incompleto, faltan 3 de 7, y de acuerdo a la ley sigue sin poder operar, pero otra vez llegó a la Suprema Corte y la Suprema Corte dijo, pues dado que aquí hay una omisión legislativa, voy a permitir que el quórum sea de 5 y no de, perdón, de 3 y no de 5. Entonces, operó, pero durante 146 días no tuvimos acceso a la información y no se podían solventar los casos en que nos inconformábamos los ciudadanos. Otro ejemplo es la cantidad, como les dije, de compras y de obras públicas que han sido clasificadas como de seguridad nacional y por lo tanto no tienen obligación de entregarnos la información, y entonces pues no podemos pedir rendición de cuentas. Y finalmente, un dato que me parece demoledor, también de un estudio que acabamos de sacar, que se llama Sin datos, la política de opacidad del presidente López Obrador. Yo se los dejo el dato, ustedes juzguen. 7 de cada 10 bases de datos de México.gov, ¿sí?, han desaparecido o tienen 24 meses o más de haber dejado de actualizarse. 7 de cada 10. Esto sin decir la calidad, porque ahora nos ponen las cosas en un Excel en vez de en algo amigable para que podamos nosotros jugar con los datos. Entonces, el retroceso en transparencia ha sido bárbaro. Sexto, y con eso ya se me está terminando, ¿verdad, Emilio? Sexto cambio, y con esto termino, quizá para mí el más peligroso, el que más retos hacia adelante va a suponer, y el más preocupante, que fue para mí el peor error de López Obrador, haber movido esa pieza política del rompecabezas político del país, que fue eje central de la estabilidad desde finales de los años 40 y que permaneció inalterado, inalterado, me hago cargo de la palabra que estoy usando, con la primera alternancia en el poder, que fue en el 2000, que es la institución de las Fuerzas Armadas. ¿Por qué se tenía que mover esa pieza que estaba en su lugar, que era motivo de estabilidad, que no era motivo, bueno, era motivo sí de violaciones a derechos humanos que se iban procesando, etcétera? Pero de la llegada de López Obrador ya no voy a hablar de su incongruencia. Yo entiendo que tú llegues al poder y de repente digas, bueno, lo de la seguridad, pues no los puedo regresar a los cuarteles, pero se cuenta, el CIDE tiene una base de datos, la tiene desde antes de López Obrador, pero de López Obrador para acá, más de un centenar de nuevas funciones y responsabilidades públicas que en cualquier democracia corresponden a la autoridad civil y que ahora están bajo el mando de las Fuerzas Armadas, desde aeropuertos, aduanas, carreteras, constructoras, distribución de medicinas, en fin, you name it, pero más de 100 nuevas, o en donde se puso al frente de la dependencia al titular de la dependencia, se puso a un militar, con el aumento presupuestal que ello supone, con la no rendición de cuentas porque es el ejército, y con lo que esto puede suponer también en materia de corrupción y de fortaleza del ejército. Uno sabe cuándo da, pero no puedes quitar. No sé, me acuerdo de los años 70 de
la teoría de la sobrecarga de la democracia con Huntington y demás, pues ya se las diste, vamos a ver cómo se las quitaban. Ahora, ¿por qué con esto cierro, Emilio? ¿Por qué me preocupan estos retrocesos? Porque si bien las democracias pues no garantizan buenos gobiernos, buen desempeño de los gobiernos, sí impiden, por un lado, los excesos y en esa posibilidad implican la esperanza de aspirar a un mejor desempeño. Insisto, no estoy cantando loas a los gobiernos anteriores, pero me temo que para propósitos distintos, la nueva administración no solamente no ha avanzado en los retos previos con los que comencé la plática y en sus promesas como candidato, legalidad no hemos avanzado, corrupción no hemos avanzado, impunidad tampoco, crecimiento tampoco, inseguridad menos, en fin, sino que se parece mucho a las anteriores prácticas que tanto criticaba con toda la razón la izquierda mexicana. Discrecionalidad excesiva, ausencia de rendición de cuentas, lo que llamábamos antes no es el adjetivo correcto, pero el mayoriteo o la aplanadora del Congreso, cerrando la posibilidad de que aun cuando seas minoría tengas oportunidad de plantear iniciativas con algún chance de poder tener éxito, la defensa de la sobrerepresentación. Supongo que saben ustedes que en el 2018 hubo una sobrerepresentación ilegal, el clientelismo con los programas sociales, el desapego al Estado de Derecho, la utilización política de la justicia, en fin, todas estas prácticas que caracterizaron en otro momento a México están de nuevo presentes. He sido crítica, soy crítica, y veo con pesimismo el fin de gobierno de López Obrador, tanto en términos de desempeño como de retroceso democracio. Creo que, a pesar, digo, mi crítica ha ofrecido la evidencia, o bueno, vaya, ejemplos. No estamos aquí en un curso en donde pudiéramos ir viendo los números, pero la evidencia para sostener cada uno de los 6 cambios a partir de los cuales organicé esta exposición. Y termino con 2 reflexiones, una pesimista. López Obrador está convencido de que la democracia es un cheque en blanco y que la mayoría que obtuvo legítima y legalmente en el 2018 le permite gobernar al margen de las instituciones y la ley. Es su concepción, está convencido de eso y así es como actúa, e incluso en el discurso, ahí hay congruencia entre el discurso y el actuar. Y la reflexión optimista o la razón para la esperanza es que una de las fortalezas pues, de la democracia es que siempre proporciona la oportunidad de volver a empezar o, si lo digo de otra manera, mientras haya elecciones, hay la posibilidad de corregir. Están en puerta ya las elecciones, hay riesgos. Creo que vamos a tener la mayor elección de Estado que hayamos visto en este país, y cuando elección de Estado digo uso de programas sociales, desvío de recursos públicos hacia las campañas, uso político de la justicia, o sea, utilización de todos los instrumentos en manos de la presidencia para inclinar la balanza. Aún así, considero que la moneda está en el aire, que las elecciones del 2024 no están decididas y que la composición del Congreso tampoco está decidida. No es esto una conferencia sobre perspectivas hacia el 2024 y cómo veo las elecciones y los retos. Me pidieron hablar sobre los cambios que percibo, entonces ahí lo dejo, pero si en las preguntas ustedes tienen algo, con mucho gusto. Me pasé 2 minutos, Emilio. No, no, excelente. Mil gracias, María Amparo. Nos dejas ahí mucho de qué pensar. Pasamos entonces ahora a una sesión de preguntas. Les pido que sean breves.
por favor, levanten la mano en la aplicación de Zoom y yo entonces les daré la palabra. En lo que la gente se anima, María Amparo, hago yo la primera, que es simplemente un esfuerzo por conectar tus comentarios con alguna de las cosas que hemos escuchado aquí anteriormente de otros presentadores que, digo, no sé si estarían ellos de acuerdo conmigo, ¿no? Pero que de alguna manera se enfocaron en otra cosa y dijeron, bueno, todos esos desarrollos democráticos de los que tú hablas al principio de tu charla no impactaron positivamente el bienestar de la mayoría de los mexicanos. México sigue siendo un país de pobres, no mejoró. Perdón, te me fuiste un momento. Ok. Resumo simplemente diciendo que el argumento era algo así como que todos esos cambios post año 2000, esos desarrollos democráticos, institucionales, etcétera, de los que tú hablaste, no tuvieron ni mayor impacto positivo en la vida de la mayoría de los mexicanos. La desigualdad no mejoró, en algún caso incluso empeoró esto, y entonces el énfasis que ellos hicieron fue en decir, este gobierno hizo de eso su prioridad, ¿no? Y todos hablaron a su manera de primero los pobres como el eje central de esto. Logramos, dicen ellos en pocas palabras, usando los últimos datos del Coneval, una reducción visible en la pobreza, quedan muchos retos, ese es el gran golpe de timón, lo demás no importa, o importa menos. Digamos, si para hacer eso, esto no lo dijeron ellos, pero lo presumo yo, si para hacer eso hubo que atropellar aquí y allá alguna otra cosa que era muy querida por ciertas élites o ciertos intelectuales, pues en realidad el precio es poco. Entonces, lo que yo quiero para conectar con esa conversación, que de hecho no se enfocó en casos anteriores en casi ninguna de las cosas que tú mencionaste, es preguntarte cómo tú le respondes a eso, ¿no? Mejoró el salario mínimo de una manera sustancial, el gobierno dedicó más recursos que nunca antes a hacer transferencias asistencialistas a la gente recibe más dinero, eso es un gran cambio. Lo que el neoliberalismo nunca logró con todas sus propuestas, que es mejorar los ingresos de los mexicanos y disminuir la desigualdad, lo hemos hecho nosotros. Es un camino al que le queda mucho por andar y lo demás, de nuevo, esto no lo dijeron ellos, pero creo que estaba implícito ahí, lo demás pues tiene una importancia mucho menor. Obviamente sé que estás en desacuerdo y por eso te pido que quizás abundes un poco al respecto. Y yo creo que tú también estás al final en desacuerdo. Tengo muchas críticas a eso que llama el presidente López Obrador el neoliberalismo. En México y en muchos otros países tuve la oportunidad de estar en la conferencia con Rory Jordan, el que fue primer ministro, digo, el que fue MP en Inglaterra y después, pues, ahora tiene un blog muy exitoso, etcétera, y hace un recuento de todas las deudas del neoliberalismo y cómo empieza en 2014. Se habrán visto ustedes que nunca usé durante la conversación la palabra o el concepto populismo, ¿no? Pero cómo a partir del 2014 empiezan a surgir esto que, digámoslo así, populismo, ¿no? Sin duda hay una deuda, no solamente en materia social, como bien señalas, Emilio, sino en materia de justicia y de acceso a otros derechos. Esta idea de atropellar ciertos procesos democráticos o cierto ejercicio democrático del poder, pues a lo mejor vale la pena el precio. Yo pienso que el precio nunca es poco, ¿sí? Que si nos moviéramos, no digo que estemos ahí instalados, pero realmente hacia un régimen abiertamente autoritario, veríamos, bueno, ahí tienes el caso de Venezuela, donde crecía, tampoco creo en la venezolanización de México, pero ahí veríamos cómo pues, se atropelló a la democracia y también el desempeño económico, pues bueno, ya lo conocen ustedes, y podríamos ir por países de Europa, más del este, de Asia, etcétera. Entonces, no creo que aún con las cifras de Coneval, sí, se redujo la pobreza si hacemos las comparaciones adecuadas.
el tiempo en que más se redujo la pobreza en este país fue el año pico fue el 2006, ¿sí? En pobreza extrema no tenemos nada que decir. Sí acepto y creo que hay que resaltarlo, lo de los salarios mínimos. Hay muy pocas cosas que se pueden, digamos, que podemos hablar que el pueblo ha mejorado. Las transferencias que mencionas. Yo no creo que una política social y una política asistencialista sea lo mismo. Para mí una política social es una política, un conjunto de acciones de política pública, ¿sí? Que llevan a resolver el problema de la pobreza, de la desigualdad, etcétera. La asistencialista, bienvenida porque tenemos a muchos mexicanos en pobreza extrema y hay que, ahora sí que echarles la mano. No estoy en contra de ello, pero hagámonos cargo de que no hay una política social, hay una política de transferencia, básicamente en efectivo, para ciertos sectores de la población. Y ahí también, Emilio, te diría, con números en la mano, que quien más beneficiado los deciles más beneficiados de esas transferencias han sido, curiosamente, los primeros 3 deciles de la población, o sea, los más ricos. Creo en términos generales en las políticas universales, porque creo que dan espacio a menor corrupción, pero no puede ser que los 3 deciles más altos estén recibiendo hoy el 20% de esas transferencias, ¿sí? Que una persona, yo que tengo más de 64 años, esté cobrando una pensión de adultos mayores, ¿sí? Igual que una persona que no tiene dinero y habría que ver, estamos en un análisis del padrón, me parece un absurdo. Y junto con esta ligera mejora en la pobreza, ¿sí? Tenemos unas carencias en materia de salud que nos regresan al 2014. ¿Sí? Hoy tenemos a 50 millones de personas, 30 de ellos que atendía el Seguro Popular y que hoy no tienen acceso a el medicamento, el hospital, la consulta, 50 millones de personas. Entonces, si estoy dando una transferencia y esa transferencia se la están gastando en salud, no te estoy hablando gastos catastróficos, estoy hablando de salud, pues ya no sé cómo están saliendo los pobres y si esto de primero los pobres sea se pueda sostener, ¿no? Esa sería mi respuesta. Gracias. Daniel Quintanilla, adelante. ¿Qué tal, doctora? Buenas tardes. Muchas gracias por compartirnos sus ideas y perspectivas sobre los cambios en este sexenio. Yo tengo realmente dos preguntas. La primera es sobre cuando abordó su último punto respecto a las Fuerzas Armadas. He leído últimamente, justo en Nexos y en otros medios, desarrollos de este argumento donde se establece que de alguna manera una deuda de la llamada transición democrática fue no haber alterado el consenso cívico-militar que se instaló pues, después de la revolución y con el PRI, ¿no? Y bueno, mi pregunta respecto a ese punto es que yo creo que sí se modificó y que el punto el año en que se modificó ese consenso fue en el 2006. Entonces, no sé si más bien valga la pena como insistir en que en 2006 hubo un momento bisagra respecto a ese consenso, en vez de endilgarle esa responsabilidad a esta abstracción que se ha llamado como la transición democrática. Y mi segunda pregunta tiene que ver con lo que mencionó con la cultura de la legalidad, que de alguna manera se ha establecido un poco a lo largo de América Latina este punto sobre la falta de la cultura de legalidad y un poco como la formación del arquetipo del mexicano o el ciudadano latinoamericano como un poco como repelente a la legalidad, cuando más bien creo que
tal vez el enfoque debería ser que cuando el ciudadano común intenta interactuar con el sistema de justicia y las demás instancias de legalidad, pues bueno, es un problema, ¿no? Y que justamente esta falta de desarrollo de un sistema de impartición de justicia efectivo e igualitario también es una deuda que se viene acarreando desde el 2000. Entonces, un poco con estos dos temas quería como de alguna manera enmarcar, si no sé si debemos ver a la administración de López Obrador, tanto en el punto respecto al uso del ejército como en la justicia, realmente como una ruptura de la transición o más bien como la agudización de los problemas que no se resolvieron con la transición democrática y que por lo tanto ahorita ante un gobierno mayoritario con mucha aceptación popular se están realmente como agudizando problemas que ninguno de los otros partidos quiso realmente o abordar o que trastocó drásticamente. Esa es mi pregunta. Muchas gracias. Gracias. ¿Contesto, Emilio? O... Sí, adelante, adelante. Daniel, estoy de acuerdo contigo. No empecé con los retos preexistentes. No se me ocurriría decir que no había violencia en México y que sí había justicia en México y que cuando llegó la administración de López Obrador hubo un cambio y ahora sí hay violencia y no hay justicia. No, esas son dos de las deudas con las que empecé. Bueno, la segunda es una de las deudas con las que empecé. Desde luego que no, el sistema de justicia, y no desde el 2000, esa ha sido una deuda, así como nunca hemos podido resolver el problema de la hacienda pública en México, nunca hemos podido resolver el problema del sistema de justicia. Vaya, el cambio en la impunidad ha sido menor, pero bueno, estaba difícil, ¿no? Pasamos del 93% al 94% en las mediciones que hay en impunidad, así que finalmente pues estamos igualito, ¿no? No se lo estoy achacando desde luego a López Obrador, pero lo que sí puedo decir es que tampoco ha hecho nada por resolverlo. No hay una política pública, ¿sí?, dirigida a eso. Y las prioridades se suelen ver en el presupuesto. La Fiscalía General de la República, que hoy es quote unquote autónoma, ha visto reducir su estructura y ha visto reducir su presupuesto. No digo que tampoco que si gastamos más, pues podemos gastar peor, ¿no? Pero bueno, no se ha visto ni siquiera reflejado la cantidad de averiguaciones previas que siguen sin resolverse. Rondan los 350,000 en este sexenio, ¿no? Entonces, pues no es culpa de él, ni él creó el problema, pero no ha hecho nada para mejorarlo. Y lo de la cultura de la legalidad, tienes razón, cuando uno interactúa, incluso personas como nosotros que tenemos más medios, más educación, etcétera, pues es una pesadilla, ¿sí? A mí me asaltaron en mi casa y como buena ciudadana fui a denunciar y no les cuento cómo me fue y sobre todo cómo le fue a la persona de servicio que tengo en mi casa, que fue pues la presunta, sigue conmigo, no, pero vaya, la primera sospechosa esa, y me llevó 5 días, que yo me puedo dar el lujo de faltar 5 días a trabajar, ¿no? Entonces, también en eso tienes razón. Ahora, lo del ejército, se modificó en el 2016, sin duda sale el ejército a las calles. El punto, digamos, de quiebre es cuando Lázaro Cárdenas, gobernador de Michoacán, pide la ayuda del ejército y entra a Michoacán, y bueno, la historia la conocen, pero no es comparable las funciones, las responsabilidades que dio Felipe Calderón al ejército con lo que está sucediendo el día de hoy. O sea, lo metimos, no sé si bien, mal o regular, se metió al ejército a combatir la seguridad pública. Pero López Obrador no solamente se dio cuenta que sin el ejército no lo hacíamos, sino que les dio una cantidad de funciones que no se justifican. La única justificación en la que puedo pensar, Daniel, es la disciplina de las Fuerzas Armadas, ¿sí? Cualquier otro, pues no sé, vean, hasta Encinas renunció,
¿no? Subsecretario de Derechos Humanos. Carlos Ursúa renunció. Ahí no hay un sentido de la disciplina como la que hay en el ejército. Es la única explicación que me doy. Hay otros que dicen que si lo quiere tener de su lado por si hay broncas en las elecciones. No sé, a mí me parece especular demasiado, pero no compararía lo que ha ocurrido en este sexenio, Daniel, con lo que ocurrió en el sexenio de Felipe Calderón. Sí, fue el punto de inicio, pero esto creció de manera exponencial y sin razón alguna, ¿sí? No puedes decir no había quien construyera el Tren Maya o no había quien construyera la refinería Dos Bocas o no hay quien construyera el aeropuerto Felipe Ángeles. Hay en México y en el extranjero N empresarios que estarían dispuestos, ¿no? Dos Bocas se perdió porque todos decían que 12,000 millones, vamos en 22,000 millones y, y se rechazaron las ofertas por 12,000 millones, ¿no? Cuando se licitó. Entonces, creo que no tiene proporción. Emilio. Gracias. Javier Patiño, adelante. Muchas gracias. Doctora, muchas gracias por la exposición. En términos generales coincido prácticamente en todo lo que ha comentado acerca de la actual administración, cómo se ha conducido esta administración. Si bien su plática no fue sobre temas de prospectivas acerca de lo que se viene para 2024, sí me gustaría preguntarle más en ese sentido. En especial, considerando actualmente cómo están las encuestas, lo personal yo veo muy difícil que el Frente Amplio pueda remontar y por lo que lo más probable es de que la doctora Claudia Sheinbaum vaya a ser la próxima presidenta, ¿no? En ese sentido, asumiendo tal escenario, ¿usted considera, qué política consideraría que podría cambiar respecto al actual gobierno, ¿no? Yo creo que el actual gobierno ha sido muy enfocado en López Obrador, es un gobierno muy personal, en el cual pues las políticas públicas que se han implementado en esta administración pues son básicamente lo que ha querido el presidente, ¿no? Yo creo que con base en lo que se ha visto en la Ciudad de México, podríamos tener alguna mejora en el caso de que Claudia Sheinbaum llega a ser presidente. No sé si se coincide en ese sentido, en qué cosas se puede mejorar o en qué cosas se puede empeorar, ¿no? Gracias. Gracias, Javier. La primera pregunta, te veo a ti más inclinado a decir, bueno, pues ya las elecciones del 2024 ya están decididas. Me voy a quedar en la presidencial. Últimamente, cuando voy a conferencias, pongo dos parámetros, ¿no? Uno, las elecciones del 2021, en donde pues a Morena no le fue tan bien, eran intermedias, que es más difícil, pero bueno, Morena perdió en el 2021, bueno, Morena y su coalición, bueno, no, Morena solito perdió en el 2021 4.2 millones de votos. La coalición Juntos Hacemos Historia perdió 3.5 millones de votos, ¿sí? Esa es una cosa de, bueno, a tomar en cuenta. Y después el ejercicio que tengo, que hago, también te digo una cosa, digamos, más apoyadora de tu tesis, ¿no? De las 9, de las gubernaturas que ha habido desde que llegó el presidente López Obrador, ha habido 22 elecciones a gobernador y solamente la alianza opositora solamente ha ganado en 4. Esto te daría, pero un poco para tener el balance. Y el ejercicio prospectivo que hago, yo ahorita no quisiera hablar de las encuestas después de la experiencia que tuvimos en el Estado de México y, en fin, ahorita las encuestas entre Claudia Sheinbaum y Xóchitl hay desde los que le dan una diferencia de 50% hasta los que le dan una diferencia de 10%. No podemos tener o confiar en las encuestas cuando tienes esa divergencia, ¿sí? Pero el escenario que yo hago es bajo un supuesto, normalmente le pregunto a mi público que levante la mano aquellos que piensan que sobre el número de votos, que fueron 30 millones, 30.1 millones de votos que sacó López Obrador en el 2018, si piensan
que su movimiento ha ganado votos, ha perdido votos o se mantiene igual. La gran mayoría piensa que ha perdido votos. Eso te diría la política comparada. Normalmente el desgaste del gobierno te lleva a perder votos, etc. Pero me quedo con la de que se queda con el mismo número de votos. Estoy haciendo un supuesto fuerte que solamente hay 2 candidaturas. Ahí ganaría la oposición, ¿sí? Por un margen chiquito que me preocupa mucho, porque es un margen de casi 2 puntos, 1.5. Si consideramos que perdió 10% de su electorado, haciéndonos cargo que finalmente ha perdido a comunidades muy importantes como las víctimas, muchos funcionarios públicos, las mujeres, los agricultores, la comunidad científica y cultural, el personal de salud, la UNAM, las organizaciones de la sociedad civil, los medios, en fin. A los únicos que ha sumado han sido a las Fuerzas Armadas y desde luego a los beneficiarios de programas sociales, como bien mencionaba Emilio. Pero si le quitara yo 10% de los votos y mantengo la participación histórica de las últimas 5 elecciones presidenciales, el Morena, con su alianza, sacaría 44% y sobrarían 55% para repartir, ¿no? Entonces, de ahí mi creencia de que la moneda está en el aire. Ahora, si llega Claudia, que es la segunda parte de tu pregunta, yo creo que está difícil que no regresemos, aunque sea un poco, a las prácticas más democráticas que relaté al principio. Creo que será una presidenta más abierta, que no desprecia tanto el conocimiento como López Obrador. En fin, creo que no sería, creo que sería mejor que lo que hemos visto, simplemente porque no le da tampoco la personalidad para ser una López Obrador, ¿no? Tú decías pues, la figura, ¿no? En fin, pasan cosas. ¿Cuántos pensaban que Massa iba a ganar y le iba a ganar a Milei o a Bullrich, en fin? Y ve nada más, los encuestadores más serios de Argentina no encuestaron porque decían que era too close to call, pero los que sí publicaron, todos le daban el triunfo a Milei sobre Massa, ¿no? Y Massa fue digo, se vende como la novedad, pero fue el secretario de Economía de un desempeño económico desastroso, sí, con todo estuvo por encima. Así que yo espero que siga la moneda en el aire, pero temo una elección de Estado, Javier. Gracias. Ya casi se nos termina el tiempo, pero creo que Luis Madrigal tenía una pregunta. Sí, doctora, gracias. Adelante. Uy, perdón. Muy brevemente, dando por buena la tesis del retroceso democrático, ¿Mm? no parece un retroceso, no parece un movimiento accidental, sino decidido. No es por incompetencia, sino por voluntad. ¿Cuál es su hipótesis sobre el motor que impulsa ese retroceso? Si es que se puede hablar de uno más allá de la psicología antidemocrática de López Obrador. Estoy absolutamente de acuerdo que es decidido, es por voluntad. Una cosa es, a ver, diferenciemos entre voluntad y voluntarismo. El pecado del voluntarismo en políticas públicas, ahí le llamaría voluntarismo, pensar que porque lo quieres, ¿sí? Lo puedes hacer que suceda. Y luego vamos a la otra parte. Creo que López Obrador es un firme creyente que para hacer una transformación, ¿sí? Los contrapesos son un obstáculo que él no está dispuesto a soportar. O sea, un poco lo que decía al principio, bueno, cuando terminé yo mis reflexiones, decía Emilio, pues el precio, habría las palabras de Emilio, me las imagino en boca de López Obrador. El precio a pagar es poco. Y si hay todos estos obstáculos legales o de contrapesos, más vale quitarlos porque primero los pobres.
Entonces, hay la voluntad de pasarse por encima a los principios democráticos y es una decisión pensada, no es una ocurrencia, es pensada. Y a mí no me sorprende, bueno, en las elecciones del 2018, me acuerdo, yo nunca he sido de las que escribe ni razona su voto, nunca he dicho por quién voy a votar ni nada, pero sí me escribí un artículo diciendo, oigan, sí conocemos a López Obrador, gobernó la Ciudad de México y la gobernó igualita, deshizo el Instituto de Transparencia, hizo bandos fuera de la legalidad, en fin, usó el presupuesto discrecionalmente, llegó al punto de no publicar más que una parte de las leyes del presupuesto de egresos de la Ciudad de México, publicó la parte en la que estaba de acuerdo y dejó de publicar en el diario oficial. Yo me imagino qué hubiera pasado si Peña Nieto o Calderón o Fox hubieran hecho eso. Pero bueno, así gobernó, no es una novedad. Excelente. Bueno, Rodrigo. hay más preguntas, pero lamentablemente se nos acabó el tiempo, entonces lo dejamos para otra ocasión. Les Y no lo recuerdo, hagas, pero sí, pero tenemos que cerrar. Entonces, correcto. ahí lo dejamos. Antes de cerrar, les invito a que nos acompañen a la misma hora. La semana que viene, nuestra invitada será la economista Valeria Moy. Y ahora, para concluir, no queda sino agradecerle profundamente a María Amparo Casar la amabilidad de reunirse con nosotros y el haber compartido todas estas valiosas reflexiones. Buenas tardes a todos y espero verlos entonces la semana próxima y muchas gracias, María Amparo.